Buenas tardes a todos. Esta es una actividad organizada por el capítulo de acústicos hispanohablantes de la ASA, la Acoustical Society of America. Este webinar inicialmente se había ofrecido como un webinar con interpretación simultánea. Desafortunadamente tuvimos un inconveniente de último minuto con el intérprete, entonces no va a haber traducción simultánea. Sin embargo, vamos a hacer la interpretación a la grabación del video, de manera que quienes quieran verlo en español podrán accederlo más tarde por nuestras redes sociales. Por ahora será en inglés. De todos modos, los que quieran acompañarnos, escucharlo en inglés, al final pueden enviar sus preguntas en español si lo prefieren y se las traducimos al doctor Shang. Esperamos se puedan quedar con nosotros. La sección Q&A la vamos a utilizar para las preguntas y el chat para comentarios, si quieren poner un saludo, hacer algún comentario sobre la charla, pueden utilizar entonces ambas cosas. Vamos a estar hablando hoy de acústica de espacios acoplados. Él nos va a presentar los últimos avances y desarrollos. El capítulo es un capítulo, como decía, de la Acoustical Society of America. Sin embargo, no hay que ser miembro de la ASA para ser miembro del capítulo. Entonces, quienes no sean miembros del capítulo aún, los invitamos a que se unan. Y si quieren hacer parte de la junta directiva, ayudarnos a programar actividades, también por favor escríbanos. Los podemos invitar a una reunión para que vean cómo funcionan las cosas y más adelante se puedan unir. Si no son miembros de la ASA, les recomendamos en especial estas dos primeras categorías de membresía que están aquí. La de Corresponding Electronic Associate es una categoría específicamente para personas que habitan países en vía de desarrollo. Entonces, sale a solamente $50 por año. Y los que son estudiantes, pues también tienen un precio especial. Fuera de esas dos, pues también se puede ser full member o associate a los precios que están ahí listados y con derecho a todas las publicaciones de la ASA, incluida JASA, Journal of the Acoustical Society of America. Estos somos los actuales miembros de la Junta Directiva. Tenemos una buena representación de Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Brasil. Los invitamos a que nos acompañen y hagan parte de este fantástico grupo. Síganos por las redes sociales, tratamos de ser muy activos, pero nos gusta mucho cuando ustedes también se conectan y entran comentarios. Como les decía, la interpretación se las quedamos debiendo esta vez. Todas las charlas que hemos hecho hasta ahora con interpretación, las grabaciones, tanto en inglés como en español, están en nuestras redes. Esta vez también tendremos ambas opciones como grabación. Y vamos a pasar entonces ahora a introducir al doctor Ning Shang. Voy a pasar a inglés. Bienvenido, Ning. Es grandioso tenerte aquí con nosotros hoy. Me siento muy orgullosa de poder decir que mi carrera en acústica inició bajo su supervisión. Fui su estudiante hace 18 años y me siento muy orgullosa de que estés aquí con nosotros. Creo que cualquier persona que vea su biografía en las publicaciones se sentiría muy impresionada respecto a todos sus logros, incluyendo ser fellow de la ASA, del Instituto de Acústica de la Sociedad Acústica Alemana, ser editor y coordinador de JASA durante tantos años. Todos los reconocimientos que ha recibido y todas las cosas que le ha dado al campo de la acústica alrededor del mundo. Entonces estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros y muy emocionados de escuchar acerca de espacios acoplados. No tomaré más tiempo, sino que le daré la palabra. Muchas gracias. Gracias a la presidencia y también al grupo que dirige este capítulo. Estoy muy impresionado por el tamaño del capítulo y también me siento muy honrado de que me inviten para hablar de nuestra investigación parcial o mayormente basada en mis investigaciones o nuestras investigaciones. Ana fue mi estudiante, me siento muy orgulloso de ella.
ha crecido tan rápidamente y con tanto éxito en su vida profesional en la Sociedad Acústica de América y habiendo estado en una posición de liderazgo durante tantos años. Muchas gracias de nuevo. Ahora déjenme compartir. Este es mi modo presentador. ¿Podría confirmar que pueden ver mi pantalla, cierto? Sí, la pueden ver. Bien, bien. Entonces voy a hablar sobre acústica en espacios acoplados. Estos desarrollos recientes también incluyen los desarrollos más recientes. Pero algunas de las publicaciones que voy a mostrar regresan algunos años hasta el 2018 y también las considero recientes. Hay dos acústicos profundos. Uno es Russell Johnson, el otro es Christoph Jaffe. Cada uno de ellos obtuvo la medalla Sabine, uno en 1997, el otro en 2011, debido a su trabajo en el diseño de salas de concierto o espacios para las artes escénicas. Intencionalmente introdujeron o implementaron los dispositivos o componentes en espacios para las artes escénicas que hoy en día conocemos como acústica en espacios acoplados. Entonces, este año estuve también en Suiza y tuve la oportunidad de mirar una de las salas de Russell Johnson aquí en este lago, un lago hermoso en Lucerna. Y había un centro cultural al interior, una sala de conciertos con alrededor de 1,300 asientos. Esto fue anteriormente este año. Y si miramos el diagrama, el plano, para saber lo que está sucediendo aquí, puede ver mi cursor, ¿cierto? Sí. Sí, puede ver mi cursor. Ok, está bien. Entonces, hay una sala principal, pero alrededor de los pisos principales hay espacios acoplados desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores, hasta la parte superior. Este es el nivel segundo superior y pueden ver que hay espacios. También hay puertas aquí que se pueden abrir o abrir o cerrar parcialmente. Esta es otra perspectiva hacia la parte de atrás desde el escenario. El punto es que todas las paredes laterales tienen esta clase de arreglo y se pueden cerrar o abrir parcialmente a otros espacios reverberantes. Es una instalación muy interesante, por supuesto, y la implementación de algo tan sofisticado también cuesta mucho presupuesto y una gran parte del presupuesto total. Esta también es una sala de Russell Johnson o Artex en Texas. De manera muy similar, aquí también han implementado dispositivos acoplados. A una edad temprana, cuando apenas estaba iniciando mi vida profesional en la acústica, experimenté personalmente la apertura de la sala de conciertos de Birmingham en el Reino Unido. Encima de esas puertas, estas puertas están diseñadas de tal manera que se acoplan con las cámaras reverberantes. Este es un tipo de sala, se conoce como una sala de conciertos con un espacio acoplado. Otro tipo de acoplado es presentado por Christoph Jaffe. Este es el dibujo que él hizo usando un lápiz. Y este espacio se conoce como un espacio tipo teatro u ópera. Y en el espacio tipo teatro tienes una caja escénica inmensa. Y los propietarios de las salas siempre quieren poder no solo hacer
un tipo de producción. También quieren, por ejemplo, utilizar el espacio como una sala para conciertos para orquestas sinfónicas. Y Chris Chaffee encontró la solución construyendo también la concha acústica, pero la concha acústica estaba construida de tal manera que había muchas fugas a la caja escénica. Este es otro diseño. Se puede ver el escenario aquí. Luego se ve el salón principal, el teatro. Y esta es la idea que tuvo Chris Chaffee. Una caja escénica inmensa. Cuando la despliegan en modo sala de conciertos, tienen que sacar del escenario todos estos dispositivos hasta la parte superior de la caja y luego cerrar la caja y así tener un espacio aquí que aún puede ser muy reverberante. Luego, los reflectores pueden desplegarse fácilmente desde la parte superior. Esta es una maqueta que muestra cómo implementaron esto. Y también había un diagrama muy bonito, también dispuesto por Chris Chaffee, que muestra cómo puede hacerse esto. Entonces puede ver la caja escénica que se utilizará para producciones de teatro. Cuando dicen, bueno, quiero poner a tocar también una orquesta, tienen que desplegar estos paneles colgantes y estos reflectores sobre el escenario, incluso hasta la sala principal. Y así, la concha del escenario está sirviendo de tal manera que pueden cortar este volumen azul que se encuentra aquí, que es un volumen reverberante, pero entonces tiene que instalarse el acoplamiento de manera tal que exista un intercambio acústico real. Pero encima, muchas de las cortinas de absorción y otros materiales que normalmente se encuentran en el escenario pueden guardarse para que estas cosas no influencien la naturaleza reverberante de la caja escénica. En todo caso, esta clase de cosas se encuentra en muchas salas construidas por Chris Chaffee en Estados Unidos. Por ejemplo, en Texas hay una sala así que se llama Bass Hall. En Bass Hall se realizaron muchas mediciones por el equipo de RPI en los primeros años. Entonces se pueden ver las conchas con los reflectores acoplados con el piso principal, pero a la vez hay fugas del acoplamiento hacia este espacio y esta parte trasera se convierte en una cámara reverberante. Y esta vista superior muestra que la cámara reverberante tiene que ser inmensa y que también tiene fugas hacia la sala principal y el escenario. Esta imagen muestra también que esta instalación se usa para presentaciones por orquestas. Entonces, después de mostrar esto, y esto motivó mi presentación, pues los espacios acoplados sí tienen una alta relevancia en la práctica. Y hasta ahora hemos visto principalmente dos tipos populares de acoplamiento. Uno es el acoplamiento del escenario, que puede convertir los espacios originalmente para ópera y teatro de tal manera que puedan utilizarse para presentaciones por orquestas. Otro tipo es el que se usa en las salas de conciertos, que únicamente es apto para las salas de concierto. Y Russell Johnson fue el diseñador principal que logró que se realizaran muchos de los espacios acoplados en este tipo de espacios. Luego voy a mostrarles otro tipo donde de hecho falta mucha información, hay una falta de datos experimentales hasta el momento y donde esperamos poder trabajar en el futuro. Y después de esta motivación en azul, voy a hablar sobre cómo y por qué hacemos esto y cómo podemos entender la acústica en espacios acoplados. Y estos dos ítems y las predicciones numéricas se basan en lo que hemos estado haciendo en el pasado.
y también utilizamos modelamiento a escala y efectivamente realizamos investigaciones para entender el mecanismo o la naturaleza de la acústica en espacios acoplados. Muy bien, el otro tipo. Este es un espacio o una sala reacondicionada en Sao Paulo, en Brasil. Anteriormente, este gran espacio era una estación de ferrocarril, un edificio muy alto con una forma muy similar a una caja de zapatos. Entonces, esta sala reacondicionada también se diseñó en consultoría con Artec, el equipo de Russell Johnson. Y se puede ver en esta imagen que hay paneles que cuelgan de la parte superior y en la parte trasera se puede ver que la columna es muy alta. Como la sala es tan alta, no es buena para conciertos. Y Russell Johnson y su equipo construyeron muchos paneles colgantes. Estos paneles pueden ajustarse y bajarse y subirse. Esta imagen muestra la parte superior de esa sala. Esa sala es inmensa, es muy alta y definitivamente no era apta para el fin pretendido. Por ese motivo implementaron estos paneles colgantes. Pero entonces estos paneles colgantes dividieron el espacio en dos espacios. La parte superior aquí y esta sala principal aquí. Y esta vista lateral muestra la altura de las columnas y los paneles colgantes se encuentran a una altura inferior, más o menos hasta este nivel. Aquí está el escenario y pueden bajarse hasta este nivel para proyectar la energía acústica desde la orquesta hasta la sala principal. Considero este acoplamiento como un acoplamiento superior, pero por una falta de información o datos experimentales no puedo hablar más de esto, excepto para expresar mi deseo de visitar esta sala para realizar algunas mediciones para poder entender lo que está pasando allí. Esta es la vista trasera que se puede ver después del reacondicionamiento y de verdad se ve como una sala de conciertos hermosa, pero en la parte de atrás se puede apreciar la altura de las columnas. En todo caso, el razonamiento de estos dos científicos o consultores acústicos líderes acerca de su propósito, el motivo por el cual hacen esto, es esta explicación, que desean obtener salas de concierto o espacios para las artes escénicas no clásicas, y estos espacios tienen cierta clase de caída o decaimiento de la energía acústica y que no decaen exponencialmente como la mayoría de las salas, en lugar de tener una forma curva de tal manera que la parte temprana de la caída es más rápida y la parte más tardía puede ser más lenta. Entonces, lo que se llama tiempo de decaimiento en la parte posterior es más largo que el tiempo de caída en la parte temprana. Y esto es lo que argumentan, que la parte primera de la caída, que es corta, es muy buena para la claridad, mientras que la parte posterior de la energía durante cierto tiempo de decaimiento se correlaciona muy bien con la reverberancia percibida. Tanto la claridad como la reverberancia son lo que se conoce como los atributos perceptuales que son deseables en este tipo de espacio, pero cada uno de manera individual entra en conflicto con el otro. Si se necesita alta claridad, la sala puede ser muy seca y la reverberancia puede no ser suficiente. Y si intentas lograr que la reverberancia sea la deseada, la claridad se reduce. Entonces, al hacer esto, su intención es lograr un punto de encuentro entre estos dos atributos deseables pero contrapuestos de manera simultánea. Este es su argumento. Y una cosa que hemos enfatizado desde el principio de nuestras investigaciones es que
Mirando un caso muy sencillo, si se tienen espacios acoplados en una sala secundaria aquí, y la llamo la sala secundaria, pues tanto la fuente como el receptor, el público que escucha, se encontrarán en el piso principal, en la sala de concierto principal. Por ejemplo, no se espera que el receptor se siente en la sala secundaria sin poder ver nada, pero podrá escuchar el sonido. Esa situación también tiene que ver con espacios acoplados, pero no constituye el enfoque de las investigaciones relacionadas con la acústica de los espacios acoplados, pues estas se enfocan únicamente en las salas principales. Y el punto es, si se pudiera cerrar este acople, cada tiempo de reverberación individual de cada sala debe cumplir esta condición para hacer deseable esta acústica para espacios acoplados. Es decir, en la sala principal, el tiempo de reverberación natural, T', es tiempo de reverberación natural, es más corto que la sala secundaria. Si no se cumple este requerimiento básico, no se tiene el efecto. Entonces, de todos modos, se tiene un espacio acoplado, pero el espacio acoplado no funciona para lograr ese perfil deseado de caída de la energía acústica. Y de manera similar, si se tienen múltiples casos, múltiples salas o múltiples tiempos de decay o de decaimiento, tienen que seguir un orden similar. Tienen que ser más y más y más grandes, porque si no, no se logra ese efecto. Si alguno es más corto que los demás, entonces el tercero no aparecerá. Bien, para poder entender estas condiciones básicas para la acústica en espacios acoplados, antes del final de los 90, no había mucha actividad investigativa. Empecé en algún momento del final de los 90 a intentar entender la acústica de espacios acoplados. Pero entonces, lo primero que hicimos fue intentar encontrar herramientas de cuantificación y alguna clase de herramienta de medición precisa y efectiva primero. Y sin cuantificar el fenómeno básico en un sentido físico o en un sentido acústico, no se puede efectivamente realizar investigaciones para obtener una mejor comprensión. Esto es lo que hicimos. También utilizamos un modelo a escala y esta sala puede considerarse la sala principal acoplada con un espacio y acoplada también con otro espacio. Al mirar al interior de estos modelos a escala, podemos ver que aquí tenemos una fuente de sonido en la esquina, un micrófono en la otra esquina, el acople aquí. El acople puede abrirse o cerrarse o abrirse parcialmente. Y si se necesita un tercer acople, se puede abrir esta parte. Y eso es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo hasta recientemente. Ahora tenemos modelos a escala más nuevos, pero este es un modelo a escala más antiguo. Y las paredes tenían esta característica para tener reflexiones acústicas difusas. Entonces en el 2006, creo, no sé si Ana ya estaba allí o si ya había terminado nuestro programa. El doctor Leo Branick también visitó nuestro programa. Le encantó ver ese modelo a escala y la fuente de sonido dodecaedro para la medición del modelo a escala. Entonces, estas fueron las mediciones que realizamos en este espacio acoplado con otras salas. Realizamos esta medición sin datos experimentales y en conjunto implementamos un análisis básico para mostrar la efectividad del análisis de datos. Se puede ver que había una curva de decay, de decaimiento de la energía acústica. Se conoce como una curva de integración de Schroeder. Y luego, no solo una pendiente muy marcada al inicio, sino una segunda pendiente y hasta una tercera pendiente aquí. Los puntos
muestran el lugar donde se cambia de una pendiente a otra. Entonces, todo esto se logra mediante un análisis bayesiano del decaimiento, y este artículo se publicó en el 2011. Y muestro esto porque desde este año empezamos a reconocer que este tipo de acoples no solo te dan un decaimiento de 2 pendientes, puede haber más de 2 pendientes. Y ese fue el año en que cambiamos nuestra actitud desde 2 pendientes a múltiples pendientes. Ok, entonces esta es una de las imágenes que muestra que estábamos usando criterios bayesianos de información en ese momento para demostrar que en esta medición se tienen en realidad las 3 pendientes. Y la columna derecha muestra que con el modelo de escala podemos cerrar la puerta de cada uno de los huecos individuales y medir el tiempo de reverberación natural de cada una de estas salas. Y cuando ya se tiene el acople, se analiza el estado acoplado y se encuentran los 3 tiempos de decaimiento. Y estos tiempos de decaimiento deberían encontrarse dentro del rango esperado. Y esto nos da la confianza de decir, ajá, nuestro análisis bayesiano funciona razonablemente bien y podemos utilizar estas herramientas para el estudio. Esta diapositiva habla sobre el análisis del decaimiento que hemos realizado mucho antes en 1995. El artículo publicado utilizó un método de regresión no lineal y después, desde 2001 y hasta años más recientes, publicamos una serie de trabajos para mostrar cómo realizamos estas mediciones. Y desde el 2011 entendimos que no se trata únicamente de pendientes dobles o de 1 o 2 pendientes, sino que se puede tener decaimientos con múltiples pendientes. Entonces, desarrollamos algoritmos eficientes. Estas publicaciones solo llegan hasta el 2012, pero hay trabajos más recientes. De hecho, hay una publicación de la JASA este año y todos se basan en el trabajo temprano de esta parte. Especialmente hay un modelo paramétrico del modelo de decaimiento de múltiples pendientes y todo esto se basa en el trabajo temprano realizado en estos años. Otro campo de investigación es lo que se llama la predicción del espacio. Sí tenemos otra línea de investigación llamado modelamiento o simulación basada en ecuación de difusión. Y esta simulación es muy efectiva, en particular para este tipo de investigación. Y no quiero entrar en tanto detalle. Esta es una ecuación gobernante. Luego se necesitan condiciones límite. La condición límite fue desarrollada por uno de nuestros estudiantes de doctorado y él desarrolló este trabajo en 2007-2008. También lo hizo dentro de su investigación de maestría y publicó su trabajo respecto a este modelo límite. Y lo que significa es que se puede de manera muy efectiva y eficiente predecir los decaimientos de la energía acústica de los espacios acoplados, los espacios individuales, y también más allá se puede utilizar esto para predecir los flujos de energía acústica entre una sala y hacia las otras, desde una sala hacia otra o en ambos sentidos. Entonces, este resultado está mostrando que para validar este modelo de ecuación de difusión, ya realizamos un gran número de mediciones experimentales en espacios acoplados. Primero la parte experimental y luego utilizando la ecuación de difusión para simular un estado y otro. Esto muestra tantos estados diferentes. Al cambiar, por ejemplo, el tamaño de la apertura, las líneas gruesas representan el análisis, la medición del modelo a escala, y la línea punteada representa el modelo de la ecuación de difusión. Y se puede ver, por ejemplo, que el tiempo de decaimiento 1 y el tiempo de decaimiento 2, los dos tiempos de decaimiento en un espacio acoplado así,
se compaginan muy bien. Esto nos da la confianza de que el modelamiento con la ecuación de difusión de verdad nos puede informar acerca del decaimiento de la energía acústica y también respecto a los flujos de la energía acústica en el acople. Utilizando este tipo de abordaje podemos abrir este modelo de ecuación de difusión. Por ejemplo, si cambiamos el tamaño de la apertura, la hacemos cada vez más angosta, se puede ver que la tasa de decaimiento es muy similar para la energía acoplada al espacio principal, pero el decaimiento que se está estudiando se reduce cada vez más. Así, si se reduce el tamaño total del acople, esto se reduce cada vez más. Sin embargo, la parte temprana del decaimiento permanece más o menos igual. Este es un hallazgo muy interesante para entender la acústica de los espacios acoplados. Entonces esto es muy efectivo, pues se pueden construir grandes salas y las simulaciones pueden ser muy eficientes. Se puede ver las mallas aquí, hay una fuente de sonido en el espacio principal, hay espacios acoplados y hay una apertura acoplada. Les voy a mostrar un paso más de la ecuación de difusión. Y lo que es esto es el decaimiento de la energía acústica en la ubicación. Y es una función que depende del tiempo. Y luego con este proceso, conocido como la gradiente, podemos calcular los flujos de energía. Esta J representa los flujos de energía acústica. Entonces, les voy a mostrar una simulación donde se tiene una sala principal con la fuente de sonido aquí, la apertura acoplada, y estas flechas muestran la dirección de los flujos de energía acústica. Una vez más. Esta animación se publicó por primera vez en el 2008 en JASA Express Letters. Aún hoy en día pueden acceder a esta animación en Internet mediante la plataforma en línea. Esta es otra perspectiva del flujo de energía. Desde la parte superior se puede ver que hay una apertura acoplada, una fuente de sonido. Cada punto individual es una posición en la que se quiere recibir. Y las flechas muestran los flujos de energía. Voy a animar esto. Al inicio, la energía está fluyendo hacia la segunda sala y desde un tiempo la energía empieza a retroalimentarse. Y esta condición únicamente puede verse si T2, aquí el tiempo de reverberación natural, es más largo que T1. Porque de otro modo, si se tiene la situación contraria o si ambos tiempos son iguales, T1 igual a T2, la energía no fluirá de regreso. Y una vez más, esto es intuitivo, pero con la medición y la simulación podemos, o si vemos este fenómeno, entonces la energía se intercambiará entre una sala y otra. La segunda pendiente del decaimiento se debe a que la energía sonora del espacio acoplado está efectivamente retroalimentándose a la sala principal. De otro modo, no se tendrán las pendientes múltiples. Otro punto interesante es que el flujo de energía con el tiempo también decae como función del tiempo. Con el paso del tiempo, la amplitud del flujo de energía también va decayendo, pero el decaimiento del flujo de energía muestra una depresión aquí. Este punto no aparece en la integración de Schroeder y únicamente aparece un punto de conexión o de inflexión. Y con esta investigación que publicamos en el 2009, correlacionamos de una manera muy bonita que esta depresión corresponde al punto de inflexión. ¿Por qué sucede esto? En la parte superior tenemos los flujos de energía. Al inicio decaen, pero en este punto donde encontramos la depresión es que la energía se retroalimenta de la otra sala y se encuentra con la energía que está ingresando a la otra sala y ambos flujos se compensan, lo cual se traduce en esta depresión.
Más allá de este punto en el tiempo, la sala secundaria está alimentando energía de regreso a la sala principal. Sin embargo, después de un tiempo, esta energía sigue decayendo a una relación diferente, por supuesto, porque la sala secundaria tiene una pendiente menos pronunciada y un tiempo de caimiento más largo. Estos esfuerzos nos dieron mucha comprensión del fenómeno y también hubo otras investigaciones en otros tipos de espacios, incluyendo espacios religiosos, que también vale la pena mencionar aquí. Por ejemplo, el profesor Martelota, quien también trabaja como editor asociado de Acústica Arquitectónica de JASA, realizó investigaciones en la Gran Basílica de San Pedro, un espacio realmente inmenso en el Vaticano, por supuesto, y realizó un trabajo realmente bonito mostrando que había muchos espacios acoplados. Aquí se puede ver en el plano que hay columnas y más columnas. Si se ubica la fuente de sonido en el espacio y se empieza a medir en los diferentes lugares, se pueden ver muchas de las curvas de decaimiento de la energía. Esto también explica los espacios acústicamente acoplados y también puede mostrar que la energía acústica decae de manera no uniforme, de manera no exponencial. O en otras palabras, que puede observarse no solo un decaimiento exponencial en lugar de múltiples decaimientos. De manera similar, hay otros espacios como la Basílica de San Marco en Venecia. Y lo interesante, con una fuente de sonido aquí y un receptor. Este es un espacio inmenso y largo. Es un espacio inmenso, pero hay acoplamiento de los otros espacios hacia este. Y también se pueden observar pendientes dobles o pendientes múltiples. Otro esfuerzo lo realizó otra de nuestras graduadas, Suri Sugal, quien investigó muchas mezquitas en Turquía. Esta es una de sus investigaciones recientes utilizando modelamiento con la ecuación de difusión para predecir el decaimiento de la energía acústica en esos espacios, y ella encontró en muchos lugares. Y la medición experimental es representada por las líneas sólidas y el análisis bayesiano es representado por las líneas punteadas, y encontró evidencias de que en esas salas se pueden localizar muchas pendientes de decaimiento, no solo pendientes dobles, sino pendientes múltiples. En este caso específico, las mediciones muestran 4 pendientes. Otro motivo importante por el cual aplicamos la ecuación de difusión con mucha efectividad es que en este espacio inmenso, si se aplica algún otro método de predicción, o bien una base acústica geométrica ya disponible en el mercado, o alguna predicción basada en ondas, requeriría de un esfuerzo inmenso para realizar los cálculos. Podrían demorar meses, pero con la predicción de la ecuación de difusión podemos ver los resultados mucho más rápido, y además podemos ver los flujos de la energía acústica. Este es el estudio que ella publicó en 2016 con el tiempo de crecimiento. Desde el principio, la fuente de sonido se encuentra aquí en esta esquina y luego la energía fluye hacia el espacio, y con el aumento del tiempo se puede ver cómo fluye la energía a través del espacio. Y si se continúa, se puede ver que la energía puede también retroalimentarse desde los espacios en forma de domo. Hasta ahora he hablado de la simulación numérica y el análisis de datos. Ahora me gustaría mostrar parte del esfuerzo experimental que implementamos utilizando modelos a escala. Y aquí voy a mostrarles el sistema de escaneo de salas de muy alta resolución.
Aquí hay un video, lo ensayé una vez, pero el sonido no se reproduce. Pero de todos modos, pueden ver que esto se encuentra en nuestro laboratorio. Hemos construido unos espacios acoplados. Este es el piso principal, la sala principal. Aquí hay una sala secundaria y luego hay una apertura de acoplamiento aquí. Y estas puertas las podemos cerrar, las podemos abrir a diferentes tamaños. Luego hay un micrófono aquí y todo el mecanismo de escaneo se encuentra externo al espacio. También se puede ver las paredes y en un momento les mostraré otra imagen. Y este es el micrófono al interior. Y por medio de este mecanismo de escaneo podemos mover automáticamente el micrófono o los sensores al interior del espacio. Entonces les voy a mostrar esta animación. Hay alguien manipulando el sistema en el trasfondo, entonces se mueve a un lugar y se toma una medición. Después de terminar esa medición, se mueve a otro punto hasta casi golpear contra la pared. Luego se mueve en otra dirección utilizando otro eje. Después de este punto nos movemos de regreso. Y de esta manera podemos cubrir un área mayor y lograr una medición automática. Por ejemplo, de los impulsos acústicos en una sala entera, es decir, una medición de la respuesta a impulsos de una sala en un punto tras otro. Esta es otra mirada al interior de una de las salas. También diseñamos los difusores en todos los espacios para lograr el campo acústico difuso hasta donde fuera posible. Este es el caso extremo. Y si se cubren parcialmente las superficies lisas, se puede incluso ajustar las superficies de reflexión difusas hasta cierto grado y según se desee. Se puede ver la fuente de sonido y la combinación de la baja y la alta frecuencia en el modelo a escala. Y en cuanto a las paredes, esta es la apertura de acople que podemos cerrar por completo o abrir paso por paso para ajustar el acople. También hicimos un trabajo para diseñar estos difusores y la técnica de medición para cuantificar cuánta difusión se puede conseguir para apoyar nuestros hallazgos o nuestras actividades de investigación y apoyar nuestra comprensión de la acústica de los espacios acoplados. Voy a mostrarles la etapa temprana de algunas de las lecturas de las mediciones escaneadas. Y al inicio, cuando tenemos esta configuración y el escaneo requiere de un poco de esfuerzo por esta razón, solo escaneamos un área en este lado y en este lado para que se pueda ver el fenómeno de la energía que pasa de una sala a otra sala. Supongamos que la fuente de sonido se encuentra aquí, les voy a mostrar. Esta es la sala principal y este es un lado del acople con la parte superior aquí y la apertura aquí. Pero el punto aquí es que en esta área se puede ver un rango de frecuencias diferente que aparece en esta medición aquí. En las frecuencias muy bajas de ese lado se ve un comportamiento más modal y al incrementar la frecuencia se puede ver lentamente que el frente de onda es reconocible. Cuando se sube a una frecuencia superior puede reconocerse el frente de onda desde la esquina de la sala que se propaga por la sala y aún más con las frecuencias altas. Lo interesante es que aquí está la pared y cuando la onda choca contra esta pared hay una reflexión que regresa en esta dirección. Entonces, estas son las imágenes que muestran el lado opuesto en la sala secundaria. Y aquí tenemos la apertura y se puede ver la energía que ingresa a la sala secundaria por 125 Hz y se incrementa por el doble y por el doble. Y creo que puedo mostrarles la animación. Y la energía que viene de la sala y que choca contra, una vez más. Lo interesante es que a esta frecuencia de 500 Hz
La apertura de acoplamiento ya es de un tamaño tal que caben 2 longitudes de onda más. Entonces se puede ver las líneas de interferencia aquí. Estas líneas constituyen la depresión que obtenemos si calculamos utilizando el cálculo teórico. Si pasamos a la frecuencia superior de 1 kHz, se pueden ver más líneas de interferencia. A propósito, me siento muy orgulloso de mostrar esto, porque este no es el cálculo teórico ni una simulación. Estas son únicamente mediciones experimentales. Y se puede ver este fenómeno. Mostrar este fenómeno, las llamadas líneas de interferencia en predicciones teóricas, es algo sencillo, pero lograrlo experimentalmente realmente nos costó mucho esfuerzo. Entonces, después de un tiempo, continuamos con el esfuerzo de escanear el área completa de los 2 espacios y les voy a mostrar las lecturas de los escaneos completos. La fuente de sonido se encuentra aquí contra la pared y les voy a mostrar, aquí había una apertura acoplada y les voy a mostrar la apertura acoplada con algunas rendijas aquí, tal que la sala acoplada con otra no se encuentra acoplada por un solo acople, sino mediante múltiples rendijas verticales. Y se ve algo así. Se tiene una apertura aquí, 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 aquí. Esta es una de las lecturas. Sigan pensando que tenemos estas aperturas aquí y aquí. Y esta es una frecuencia muy baja. Les voy a mostrar la animación. Esto no tiene animación. Miremos a ver si los demás. No, parece que no. Voy a ver si puedo. No. No, ok. Está bien. No les puedo mostrar esto ahora. Mi punto es que esta animación, y si les interesa esta animación, pueden encontrarse en línea en JASA Express Letter 2018. Ahí la animación se encuentra en línea y se puede ver. Y el punto aquí es que en la banda de los 500 Hz, la longitud de onda es más corta que la frecuencia muy baja. En la frecuencia muy baja, este acople con rendijas no impacta realmente el frente de onda que viene desde la sala principal hacia la sala secundaria. Se puede ver que el frente de onda sigue estando un poco curvo, pero luego entra en este espacio como si no hubiera acople. Pero cuando subes a las frecuencias superiores, las rendijas son muy reconocibles y hacen que la energía acústica en la sala secundaria sea más uniforme que en el caso anterior. Bueno, me disculpo, pero esas animaciones a veces funcionan, pero a veces no funcionan por algún motivo. Por supuesto, también hemos estado realizando muchas simulaciones de computador y este es uno de los trabajos que realizamos. Se publicó en 2011, utilizó un software de acústica geométrica para buscar una manera de explicar cómo se pueden hacer efectivos esos acoples para una distribución uniforme de la energía secundaria que ingresa al piso principal. Y en esta imagen, esta renderización, podemos ver el área del escenario y el acople se divide de hecho en estas rendijas que cubren ambos lados. Puede verse que este es el espacio acoplado, es lo que se conoce como una cámara reverberante, un espacio reverberante que rodea la sala principal. Y usando esta simulación, y esta es otra perspectiva de ese espacio que no existe aún, pero que es deseable por las mediciones experimentales de los espacios acoplados. Con el sistema de escaneo hallamos que sí, este es el motivo. El campo acústico sería uniforme en la sala principal si se utiliza este tipo de acoplamiento. Otra cosa interesante aquí, con esta sala conceptual simulada,
es que muestra un perfil muy interesante de decaimiento de la energía acústica que fue inicialmente muy sorprendente. Encontramos que no había solo dos decaimientos de doble pendiente aquí, sino más bien un decaimiento de triple pendiente. Una pendiente muy pronunciada, la primera es muy pronunciada, la segunda pendiente que tenemos aquí corresponde más al tiempo de reverberación natural de la sala principal y la tercera pendiente corresponde más al espacio acoplado, a la cámara reverberante acoplada. Pero la primera pendiente se debe a las superficies de reflexión difusas a los lados. Este fue un fenómeno muy interesante que hallamos. Otro esfuerzo es que también estamos impulsando un modelamiento basado en ondas, y este es el modelo que llamamos el modelo de simulación FDTD, dominio de tiempo de diferencia finita. Voy a mostrarles una de esas animaciones, espero que tampoco funcione por algún motivo. No quiere reproducir. En todo caso, esta es una fuente de sonido y luego la animación muestra la energía acoplada en este espacio y luego regresa. Y la sala secundaria, la energía ingresa por estas fugas y luego golpea contra el límite para luego retroalimentarse. Estaba funcionando antes, pero ya no quiere funcionar. En otro esfuerzo, utilizamos modelos a escala para apoyar un estudio subjetivo de los espacios acoplados. Particularmente nos interesa si en la experiencia de la escucha se logra experimentar en la práctica los fenómenos argumentados o razonados por los acústicos. Y este fue un trabajo temprano que realicé como parte de mi investigación de PhD. Y en RPI también desarrollamos múltiples sistemas artificiales usando micrófonos binaurales. Entonces a la izquierda se puede ver el modelo a escala y la cabeza artificial a una escala de 1 a 8. Y a la derecha la cabeza es un modelo a una escala de 1 a 10. Utilizando estas cabezas a escala, podemos realizar mediciones experimentales en los modelos a escala acoplados para poder escuchar y lograr la audición. Y esa investigación también está en proceso. En general, el equipo RPI y muchos otros y la gente que está impulsando las investigaciones relacionadas con los espacios acústicamente acoplados está trabajando en muchas líneas de investigación. Por ejemplo, metodologías de acústica de ondas. Nosotros somos los que estamos usando el FDTD para resolver las ecuaciones de ondas en el dominio del tiempo. Las soluciones numéricas. También desarrollamos un mecanismo sistemático de medición o técnica de medición para lograr un escaneo de muy alta resolución. Y actualmente estamos realizando el modelamiento binaural a escala para entender cada vez más. Estas investigaciones también están en curso para realizar algunas de las investigaciones subjetivas. Fue investigación en curso durante algunos años y estamos impulsando esta dirección cada vez más. Ok. ¿Estamos bien de tiempo, creo? Sí. Fue un poco menos de una hora. Mostré los espacios acústicos acoplados que estamos investigando a través de las últimas 2 décadas o más por un motivo muy profundo. De verdad tienen muy alta relevancia para el diseño práctico, particularmente para el diseño de espacios para las artes escénicas, sean salas de conciertos o estilo teatro. Pudieron ver que varias de las salas alrededor del mundo implementan estos espacios acoplados. Si uno o el otro funciona bien o efectivamente, si se puede lograr esto con más ajustes o no, de verdad depende de qué también entendemos la acústica de espacios acoplados.
Por este motivo, impulsamos estas investigaciones en las últimas 2 décadas y hasta recientemente y seguimos trabajando en ellas. También logramos un esfuerzo de modelamiento, incluyendo el modelo de la ecuación de difusión y el modelamiento basado en ondas, y también implementamos muchas técnicas de análisis de datos, incluyendo el análisis bayesiano para decaimientos de múltiples pendientes para cuantificar su estado. También utilizamos el modelo de la ecuación de difusión para identificar el mecanismo de retroalimentación de energía que efectivamente tiene lugar en esos espacios. Entonces, mediante estos esfuerzos, logramos una muy buena comprensión, mejoramos nuestra comprensión desde un estado muy inicial o desde una hipótesis hasta la validación de la teoría. Eso es todo, muchas gracias. Me disculpo que una o dos de las animaciones no funcionaron. Voy a compartir esas animaciones y videos de nuevo para que la grabación pueda agregar estas 2 o 3 diapositivas a su capítulo. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ning. Esa fue una presentación muy interesante. Estoy segura de que todos aprendimos mucho, al menos la parte que entendimos. Entonces, voy a abrir el espacio para preguntas. Y tenemos una pregunta que viene de Fernando. ¿Puede utilizarse un análisis de energía estadística para estudiar los espacios acoplados? Gracias. Es una buena pregunta. La teoría estadística de la acústica de salas o análisis de energía estadística, SEA en inglés, es un paralelo con la teoría estadística de la acústica de salas, pero la SEA se enfoca más en la estructura, análisis de vibraciones y también análisis de energía. Todos estos desafortunadamente se basan en la estadística. En la teoría estadística de la acústica de salas se considera un análisis de orden cero. ¿Por qué es de orden cero? Para cada subespacio, la teoría estadística de la acústica de salas solo puede predecir un valor a lo largo y ancho de dicha estructura, mientras que el modelamiento de la ecuación de difusión se puede considerar un orden superior de la SEA, pues puede considerar diferentes formas del espacio y diferentes ubicaciones de la fuente y del receptor. Y de esto se tratan los desarrollos recientes que hemos estado realizando y que nos dan una muy buena comprensión de por qué la orden cero no es efectiva. La SA de orden cero en la parte de los huesos estructurales y la predicción estadística de la acústica de salas en aplicaciones de acústica de salas se ha implementado desde 1926. Fue la primera vez que se predijo, pero desafortunadamente para el estado acoplado de una sala con la otra, únicamente se podía obtener un valor para cada sala. No se puede obtener mucho más detalle. Pero el modelamiento con ecuaciones de difusión es la orden superior. Desarrollamos esta teoría aún más y hay más detalles sobre esto en el libro de Luther Kramer. Kramer, Miller y Schwartz tradujeron este libro y hay un capítulo entero relacionado con espacios acoplados, pero esa teoría es la que se conoce como SEA o es paralela a la SEA. Muchas gracias, una muy buena pregunta. Gracias, Ning. ¿Tenemos más preguntas del público? Si hay tiempo y si el público sigue intentando formular preguntas, quisiera hacer un punto más. Tengo aquí algunas otras diapositivas que preparé. Espero que esta esté funcionando, al menos una de esas animaciones. Soy de hecho un poco preocupado respecto a estas animaciones de nuevo. ¿Qué tal esta animación? ¿Puedo mostrar esto? ¿Pueden ver esto? Sí.
Esto también está haciendo sweeping en el fondo. Se puede ver la fuente de sonido aquí. Y este arco de micrófonos es un arco de micrófonos circular. Y había un arco de micrófonos en esta ubicación. E intentamos cuantificar un elemento refractante difuso. Y esto es lo que hemos estado haciendo. Y esto no tiene que ver únicamente con los espacios acoplados. En general, cuando se diseña un sistema de volúmenes acoplados, ¿por qué diseñamos eso? Lo ponemos en el centro de este goniómetro para hacer la medición y cuantificarlo. Una vez más, esta es la fuente de audio, aquí en el piso. Y lee la superficie del piso. Y este es uno de los difusores en la prueba. Este arco de micrófonos tiene un radio completo de 5 metros. Entonces la distancia del objeto al micrófono es de 2.5 metros, como se dice aquí. Y esto apoya de manera muy efectiva nuestras investigaciones recientes. Y la clase de graduados del RPI cada año realiza ella misma esta medición para poder obtener experiencia. Entonces, otro punto interesante, y por favor recuérdame si hay preguntas, Ana, ¿sí? Sí. Ok, bien. Ya sé lo que está sucediendo. Esto podría ser diferente. Ok. Entonces, otro punto es, en el análisis de datos usamos un análisis bayesiano por un motivo muy profundo, y es que en muchas de estas superficies altamente difusas en la sala principal, no se espera tener únicamente pendientes dobles si se tienen espacios acoplados. Los espacios acoplados, el volumen acoplado de la sala secundaria debe ser fuertemente reverberante para tener un decaimiento de energía curvo. Pero incluso entonces, la expectativa de únicamente tener una pendiente doble era algo muy limitado y engañoso, muy engañoso. Entonces, en este ejemplo típico, se necesita alguna clase de herramienta, el llamado análisis bayesiano, y hubo 2 niveles de estimación. El primer nivel es un nivel superior para decidir, a partir de los datos, qué número de pendientes se está buscando. Es el nivel superior de inferencia, por decirlo de alguna manera. Únicamente después de contestar la pregunta de nivel superior, puede formularse un modelo con el número de pendientes hallados y se utiliza ese modelo correcto para analizar los datos y obtener el nivel inferior, que es el nivel de estimación de parámetros, para estimar aquellos parámetros pertinentes al modelo correcto. Entonces, ¿por qué este segundo nivel? Porque si no obtienes el nivel superior, podrías aplicar un valor errado, es decir, un número errado de pendientes para el análisis de los datos, y obtendrías una estimación completamente engañosa o incluso completamente equivocada. Ese es el punto que he estado haciendo todo el tiempo a lo largo de los últimos 15 años. Ok, entonces voy a dejar de compartir y también dejar de hablar. No, ese fue un muy buen punto. Bueno, sí tenemos otra pregunta de Cuauhtémoc. Él dice, gracias profesor, ¿hay frecuencias que debemos tener en cuenta en los espacios acoplados? ¿Alguna clase de retardo grupal? Ah, sí, esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, quiero contestar esto de una manera. Nuestro análisis bayesiano de los datos no solo te da los múltiplos tiempos de decaimiento, así el primer decaimiento es más corto, el segundo más largo, y se podría tener hasta un tercero o un cuarto decaimiento. Y también dónde inician los decaimientos individuales. Entonces, entre más bajo el nivel, el segundo decaimiento debe encontrarse a un nivel menor y el tercero a un menor.
Esos niveles inferiores corresponden a cierto retardo o delay en el tiempo de retardo grupal. Y en la otra pregunta que trataba de la acústica estadística de salas, Jason Sobers, el Dr. Sobers, quien también obtuvo su PhD en nuestro programa en los primeros años, también formuló y extendió la predicción de la acústica estadística de salas, incorporando el tiempo de decaimiento para las salas alejadas o incluso más alejadas. Y estos te dan de hecho un buen tiempo de retardo, pero solo te dan un valor o una distribución muy angosta del valor. Pero esto no es cierto en realidad porque, dependiendo de dónde estés sentado con relación a las aperturas acopladas, ese decaimiento constante o ese retardo grupal tiene que predecirse de manera correcta. Pero eso únicamente puede hacerse mediante mediciones experimentales y análisis correctos de los datos, incluyendo el análisis bayesiano, que te proporcionará dichos retardos y también cuánto se disminuirán los niveles con relación a las primeras pendientes de decaimiento. Es una pregunta muy desafiante, muy desafiante. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿A qué porcentaje de apertura de las ventanas de acoplamiento se comportarán ambos espacios como un solo espacio y no como espacios acoplados? ¿Hay una regla básica para esto? Gracias. Muy buena pregunta también. Hay dos estados importantes. Uno es el contraste de los tiempos naturales de reverberación. El tiempo natural de reverberación significa que si cerraras el acople, ¿cuál sería el tiempo de reverberación general de cada sala individual? El contraste debe ser grande. Especialmente la sala secundaria debe tener un tiempo de reverberación muchísimo más largo. Y no importa si el volumen es grande o no, tienes que formar ese volumen para que sea más reverberante. Si el contraste es muy pequeño, digamos 1.5 veces o 2 veces, si solo abres la apertura un poco, podrías no observar el efecto, especialmente cuando se incrementa la apertura. No se tendrá el fenómeno y entonces se tendrá que reducir la apertura para poder observar una pendiente secundaria en el decaimiento que será muy inferior porque se redujo tanto la apertura acoplada. Y este es otro motivo por el cual decimos en la práctica que si de verdad se quiere diseñar, hay que desplegar muchos acoplamientos individuales para mejorar la pendiente de decaimiento individual y poderlo percibir. Entonces, para responder su pregunta, si se abre la apertura hasta que esté muy grande, tan grande, ya no hay acoplamiento. Y con esto quiero decir que desaparece el fenómeno de acoplamiento perceptualmente reconocible o perceptualmente deseable. Por supuesto, el acoplamiento físico sigue existiendo, pero en realidad queremos utilizar el acoplamiento físico o el acoplamiento acústico para lograr características perceptibles y deseables. Gracias. Gracias. Una muy buena pregunta. No tenemos más preguntas. Quizá yo pueda hacer una. Mencionaste algo sobre acústica geométrica y que las simulaciones son algo limitadas para esta clase de análisis. ¿Crees que podría ser ventajoso explorar más a fondo las herramientas de la acústica geométrica para este tipo de análisis? ¿O crees que no se podrá desarrollar más de lo que hizo Philip en el ejemplo que mostraste antes? Sí, gracias por esta pregunta. Es realmente una buena pregunta. Al mismo tiempo, quiero decir que
Voy a mostrar esto una vez más. Esta simulación es realidad o se basó en realidad en una simulación geométrica de una acústica de sala. Utilizó un software de acústica geométrica. Creo que es algo que se puede lograr. Inspirados por uno de nuestros pares y mirando hacia la sala principal de un espacio, usando un espacio grande, pero intentando simular también los fenómenos de acoplamiento que existen ahí. Con este modelamiento encontramos los desafíos de los decaimientos de múltiples pendientes, para ser honestos. Y también alrededor de ese tiempo realizamos las mediciones escaneadas, las mediciones físicas escaneadas, para confirmar que las pendientes muy profundas de verdad venían de la superficie, porque la superficie se vuelve muy dispersa, es decir, las superficies laterales. Entonces, en este sentido, creo que tiene razón, en el sentido en que la simulación acústica geométrica todavía puede servir de apoyo para esta investigación. Pero, por otro lado, utilizamos los resultados de manera muy moderada. ¿Y por qué? Porque si tienes rendijas muy angostas, el modelamiento acústico geométrico viola el principio básico. En otras palabras, el tamaño de la apertura es tan angosto que únicamente se puede observar este fenómeno a una frecuencia muy alta, quizás 20 kHz, para que la simulación sea más o menos válida. Pero esta simulación no nos engañó en la detección de las tres pendientes o las pendientes múltiples, porque inmediatamente realizamos la investigación utilizando el modelo a escala del acoplamiento con las rendijas angostas. Y esto nos permitió decir que estaba bien, especialmente a frecuencias altas. Estas son las mediciones físicas que se publicaron en el 2018, en años recientes, pero el trabajo se realizó en 2011 o 2012. Y esta es otra manera de decir, el modelo acústico geométrico para aperturas de acoplamiento concentradas, para tamaños de apertura relativamente grandes, aún se puede utilizar el modelamiento acústico geométrico. Pero para aperturas muy delgadas, tenga cuidado de interpretar bien los resultados del modelamiento de una manera muy moderada, hasta no tener una medición física que apoye los hallazgos. Gracias por esta pregunta. Esta pregunta también es aplicable simultáneamente a nuestro modelamiento con la ecuación de difusión. Y el modelamiento con la ecuación de difusión es lo opuesto al modelamiento acústico geométrico, donde tienes que lanzar decenas, cientos o miles de los rayos para poder lograr resultados razonables que se retroalimentan de la sala secundaria acoplada a la sala principal. Se toma mucho tiempo para realizar los cálculos, mientras que el modelo de la ecuación de difusión puede ser muy efectivo, puede ser muy eficiente, decenas de segundos o máximo una hora o algo así. Pero esa característica beneficiosa del modelamiento con la ecuación de difusión debe también moderarse o modificarse si la apertura de acoplamiento es más angosta. Si es más angosta, de verdad hay que enmallar el espacio de una manera muy refinada. Si se hace de la manera refinada, el modelamiento con ecuación de difusión puede ser menos efectivo y se reduce su eficiencia. Pero si utilizamos el tiempo para hacer una malla fina alrededor de la apertura, únicamente, mientras que en el espacio más extenso utilizamos una distancia de malla más grande para compensar por esta baja efectividad del modelamiento. Y en últimas, resulta ser una muy buena combinación. Entonces, gracias por esta pregunta. Entonces, ahora voy a regresar a su punto
porque el principio de la geometría acústica no incluye interferencia ni las difracciones, y alrededor de los bordes de las aperturas de acoplamiento ocurren muchas difracciones. Esto ya ha aparecido en los resultados de nuestras mediciones escaneadas. Me disculpo que las animaciones no han funcionado. Antes de la charla ensayé todo y todo funcionó bien, pero por algún motivo no funcionó. Pero les voy a proveer estas 2 o 3 animaciones en video para que puedan anexarlas a su grabación. Suena bien. Tenemos una última pregunta. No queremos tomar demasiado de su tiempo. ¿Hay alguna sospecha respecto a una deficiencia o abundancia de calidez cerca o lejos de la fuente en espacios acoplados? Acústicamente no entendí eso bien. Entonces, la fuente, ¿cierto? Entonces está preguntando si usted tiene experiencia con calidez o una falta de calidez cerca o lejos de la fuente en espacios acoplados. Ok, déjame ver si puedo darle alguna explicación hacia su pregunta. En la acústica, en los espacios para artes escénicas, este fenómeno es físico o perceptual y debe depender altamente de la ubicación. Si estás cerca, cuando estás sentado en la sala principal, si estás cerca de una apertura de acoplamiento, podría tener una mayor probabilidad de perceptualmente sentir estos fenómenos. Una muy alta calidez, si se percibe también la reverberancia alta, lo cual también es deseable. Pero si se aleja de ella, entre más se aleje de ella y cuando el sonido directo sea dominante, y de todos modos tienes una pendiente doble o una pendiente múltiple, pero dicha pendiente doble o pendiente múltiple tiene un nivel muy bajo. Por supuesto que el retardo grupal que mencionaron en otra pregunta también se encuentra retardado en el tiempo. Pero entonces podrías no detectarlo perceptualmente o percibirlo de manera efectiva. Y cuando estés sentado cerca de la fuente, por ejemplo, si estás cerca del escenario, estos fenómenos se vuelven cada vez menos notorios. Y la energía de acoplamiento que entra en el espacio donde estás sentado muy cerca del escenario es tanto menor que perceptualmente es insignificante. Esto lo encontramos mediante nuestras mediciones con modelos a escala, las mediciones escaladas de alta resolución y el análisis de los datos han confirmado este punto. Y depende altamente de la ubicación, depende también del tamaño de la apertura y únicamente se puede tener una doble pendiente o una pendiente múltiple muy claras si su área de acoplamiento es menor que los más anchos, pero si reduces el espacio, la pendiente de la curva se reduce cada vez más y perceptualmente se vuelve insignificante. Entonces, definitivamente había cierta inocencia en nuestra comprensión en las etapas tempranas. Ah, qué chévere, tienen espacios acoplados. Esto debe implicar tanto alta claridad como alta reverberancia y es deseable. Pero en últimas, depende de la ubicación y depende también de la manera en que se diseñan las aperturas de acoplamiento, de cómo se diseña la cámara reverberante. El diseñador luego nos contó una historia muy interesante, que habían diseñado de esa manera, pero que el propietario, el usuario de las salas, miró el espacio y dijo: ¿qué espacio tan inmenso el que está sin utilizarse? Tenemos muchas cosas que necesitamos almacenar y las podemos almacenar allí.
Si almacenas tus cosas en esa cámara reverberante, haces que esa cámara sea menos reverberante y se elimina completamente el efecto. Muchas gracias por su pregunta. Espero haber contestado su pregunta en ese sentido. Sí, muchas gracias. Entonces creo que vamos a terminar por hoy. De nuevo, te damos las gracias por estar hoy con nosotros. Nos disculpamos con todos los que esperaban la interpretación, pero como dijimos antes, vamos a proveer la interpretación para la grabación, entonces pueden regresar y escucharla en español. Vamos a subir esta charla a nuestras redes sociales, entonces por favor vengan con más preguntas en los comentarios y etiquetaremos a Ning para que pueda ver sus preguntas y comentarios y quizás continuar la conversación. Y esperamos ver cada vez más publicaciones y más resultados de su investigación. Gracias por la invitación, gracias al público. Mariana, ¿quieres decir algo? Quería agradecerte y hacer eco de lo que dijo Ana. Estamos muy agradecidos por tenerte aquí y por tu tiempo. Fue una gran charla. Gracias de nuevo, gracias al público por su atención. Me disculpo por el idioma español. Quisiera poder hablar en el idioma español para darles la charla, pero sí tengo la capacidad de presentarles mi trabajo en el idioma alemán, pero no en español. Gracias. Muchas gracias y espero veros a todos en la siguiente reunión de la ASA y seguiremos en contacto. Les estoy dando otras 2 animaciones ahora. ¿Sí? Listo, suena bien. Ok, gracias.